Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de... perdón, pequeños rayos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Cicuta de Oro, y el día de hoy vamos a tener una plática interesante acerca de lo que es el libro Vírgenes Suicidas por el autor Jeffrey Eugenides, y también hablaremos acerca de la película del mismo nombre pero dirigida por Sofía Coppola. Antes de iniciar con esta plática, con este diálogo, me gustaría justamente empezar con una pequeña introducción acerca de este libro que realmente a partir de 1992 llegó a tener un éxito, porque el autor Jeffrey Eugenides, un novelista contemporáneo, abarcó una historia muy interesante acerca de las familias conservadoras que existían en Norteamérica. Para este caso, el título es más que obvio, Vírgenes Suicidas. Pero ¿de qué trata el libro de Vírgenes Suicidas? Nos abarca, nos llena o nos invita a conocer cómo eran justamente los suburbios de una América o un continente americano prácticamente en los años 70, después de parte de la Segunda Guerra Mundial. Nos habla justamente del desarrollo o el predesarrollo industrial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de empezar a hablar de esta película, me gustaría pues prácticamente hablar sobre el título que vamos a tener hoy con el diálogo. Las Vírgenes Suicidas, un breve recorrido a la decadencia adolescente. A pesar de que Cecilia tenía los ojos abiertos y de que su boca seguía contrayéndose como la de un pez ensartado en un anzuelo, aquello solo obedecía a los nervios y a los últimos suspiros que también eran en un segundo intento en donde Cecilia había conseguido salir de este mundo. Inicio con esta frase porque prácticamente el título ya nos abarca o nos menciona de qué va a tratar la novela. Habla sobre un grupo de hermanas, un grupo de jóvenes que van desde los 13 años hasta los 17 años. Un grupo de hermanas que prácticamente están consumidos por un hogar materno, por decirlo de esta manera, que las obliga a tener una indecisión acerca de su desarrollo adolescente. Prácticamente toca temas no solamente de la cuestión familiar, sino que también habla acerca del desarrollo adolescente, otro tema que si bien lo vamos a abordar desde un enfoque psicológico. Rogelio. Es un gusto estar otra vez con ustedes, a todos los que nos siguen en la plataforma de Cicuta de Oro, la vanguardia contracultural, y hoy es un gran honor llevar a cabo todo ahora sí ya mencionada a este gran autor, y a través de lo que tendremos esta tarde con ustedes es el contexto que lleva de una manera visual, de forma de la película de Sofía Coppola, que fue dirigida, y también por parte de Jeffrey, el autor de la novela de las Vírgenes Suicidas. Datos que tenemos que mencionar para entrar en contexto. Las vírgenes dentro de la lengua hebrea se trata sobre más bien no la parte sexual, sino la parte de las que son jóvenes. Vírgenes tiene que el significado es personas que no han llegado todavía a esta parte de la pubertad. Entonces vamos a entrar con este tema también de parte social, que los contextos históricos que hemos vivido dentro de la parte latinoamericana, pero dentro del contexto centrado en Norteamérica, como ya lo mencionó aquí el compañero y psicólogo Antonio Malpica, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los cambios sociales que se vivieron en Norteamérica, porque el libro fue publicado en el 1992, pero todo el contexto centrado en la novela se abarca en los años 70. ¿Qué estaba pasando en esos años? Dentro de los personajes que se encuentran, algo ya mencionado, pues tiene que ver las clases sociales. Dentro de este margen de los personajes
todavía había una forma cotidiana que guía de día a día, preservando lo que es la moral y la ética dentro socialmente. Pero hablando en los años 70, estaba la liberación sexual, que fue dentro de los años 60, que se vio mucho en la época norteamericana, la liberación sexual. Entonces ahí nos da ciertos contextos que debemos de determinar para comprender el discurso y el diálogo que estamos a punto de comenzar. A través de los años 60, que ya viene una fuerza, una potencia manejada dentro de la liberación sexual, también a las preferencias del mismo sexo, liberada dentro de Norteamérica y todas las vivencias de las clases manejadas. Entonces entramos a la época de los 70 con el contexto del libro. Entonces ahí nos hablan de unos personajes que 5 hermanas centradas, pues, problemáticas sociales y a los cambios que daban a su nueva generación. Entonces tenemos que determinar cuál es la generación que se estaba viviendo en esos tiempos. Actualmente leer este libro que nos da su autor, nos da una mención, que estamos hablando aproximadamente del 92 para acá, serán 29 años, este libro que tiene una gran forma tan icónica para reflejarlo en la actualidad, a las mismas vivencias que estamos manejando nosotros y qué es lo que le está pasando a la juventud actual y moderna. De cierta manera, si nos ponemos a profundizar exactamente en la novela y tanto en la película, estas dos, digamos, recursos que tenemos a la mano se pueden compenetrar prácticamente. No podemos ver que no exista una relación entre la novela y la película, realmente embonan adecuadamente. También prácticamente esto nos incita a ver qué es lo que sucede. Si bien el título, Las Vírgenes Suicidas, nos engancha desde el primer momento. ¿Por qué vírgenes? ¿Por qué suicidas? Entonces toda esta historia que se va creando realmente no la cuentan o no la explican que en este caso serían las personajes, las vírgenes suicidas, no. Quienes cuentan la historia, quienes se adentran en esta parte de explicar qué es lo que sucede con estas hermanas, que son las hermanas Lisbon, son 3-4 personajes, hombres, varones, que se enamoran justamente de las hermanas. Son esas personitas que de cierta manera nos podemos identificar porque justamente está desarrollada en la cuestión adolescente. ¿Cuántas veces no nos hemos enamorado del vecino, de la vecina, o tenemos de manera incansable o idealizada a esa persona, ¿no? Entonces estos chicos que se consideran como, por decirlo de esta manera, detectives, comienzan a profundizar qué hay acerca de lo que llevó justamente a que las hermanas Lisbon se suicidaran. Si bien no comenzaron desde la trama no te explican que no comenzaron a suicidarse de manera contundente, sino que prácticamente hablan de un personaje que es la que comienza a poner esquemas o empieza a justamente a dar pistas de lo que va a pasar justamente posterior a la novela. Hablamos de la hija menor, Cecilia Lisbon. Esta niña prácticamente la explicaban como un personaje que se desentendía del mundo, que no era una persona que pudiera ser normal dentro de una sociedad. Si bien Cecilia Lisbon era de ese tipo de personas introvertidas, de las que pensaban demasiado, de las que siempre juzgaban las cosas, las analizaban, sin embargo, no entendía justamente qué era lo que pasaba con su alrededor. Tan solo con 13 años hace su primer intento de suicidio, cortándose las venas en la bañera de su casa. Entonces prácticamente este ambiente de un suburbio o de una ciudad donde lo ponen prácticamente como una ciudad modelo, una familias modelos donde no ocurre ningún desastre, comienza a ser el foco de atención porque pasó algo, sucedió algo. Entonces, toda esta trama va generada a partir de los años 70, como bien se mencionó Rogelio, va ambientada en los años 70. Si bien en los años 70 ya había una cuestión de la liberación sexual por los años 60, pero todavía estaba parte de la cuestión de la conservación de las familias. Entonces vemos por un lado que la familia Lisbon, compuesta justamente por 5 hermanas, Cecilia Lisbon, Lux Lisbon, Bonnie, Mary y Teres, prácticamente conformaban todo el universo de la familia Lisbon. Por una parte también manejaban a la madre, que era una madre prácticamente sobreprotectora, muy religiosa, muy católica, y que justamente temía al desarrollo o al despertar sexual de sus hijas. Imagínense, vivir con 5 mujeres que van en una edad cronológica
y que el padre prácticamente no pueda apaciguar todo ese suspiro femenino. Y no lo decimos de una manera pasional, sino que imagínense que las mujeres, y lo dicen en el libro prácticamente, pareciera que las hermanas mismas sincronizaban su periodo y prácticamente se daba un mar de de llantos. Entonces, a pesar de todo esto, Cecilia era la que se desentendía del mundo. Y hay un diálogo, o más bien es el único diálogo que hay en el libro, porque prácticamente no toman mucho diálogo los personajes. Quienes construyen la historia, quienes arman toda esta investigación, por decirlo de esta manera, son los jóvenes enamorados. Se preguntan quiénes son, qué son. Y hay un diálogo que es muy interesante, y se los voy a leer a continuación. ¿Dónde está? El doctor Armstrong. Pamela Bello nos manda un saludo. El doctor mencionaba, hay un pequeño diálogo que suena muy interesante y me gustaría analizarlo ahorita, ¿no? El doctor Armstrong, tras acariciarle la barbilla, le dijo: ¿qué haces aquí, guapa? Si todavía no tienes edad para saber lo malo que es la vida. Fue entonces cuando Cecilia dijo en voz alta lo que habría podido considerarse como su nota póstuma, aunque en este caso totalmente inútil, puesto que seguía con vida. Le responde: está muy claro, doctor, que usted nunca ha sido una niña de 13 años. 13 años y con ese pensamiento. Hay o más bien existe una controversia entre todo lo que está pasando en la etapa de la adolescencia. Como todo ser humano pasa en algún momento de su vida igual, porque adolece su personalidad, y entrando al contexto, especificar alguna voz de una niña en este sentido del sexo femenino es muy distinto a la percepción dentro de los personajes, dado que toda la novela lo van construyendo los vecinos, los alumnos que estudian con ellas, se sienten enamorados y fascinados porque todas son rubias dentro de la película. Obvio que todas son aclamadas de una cuestión estética, bien manipulada y manejada por la directora Sofía Coppola, pero nos proyecta esta sensación de personalidad, de cambios a lo que estaba pasando a su surgencia de lo que es la modernidad. Y no tan solo en este sentido nosotros lo vemos reflejados en la misma actualidad, porque también comprender un libro es relacionarlo y adaptarlo a la actualidad. En este caso nosotros vamos viendo los contextos que están pasando actualmente dentro de un adolescente, dentro de una jovencita, dentro de su propio diálogo que está manejado en este libro. Nos habla de una gran extensión de exigencia, de la forma intelectual, de cómo comprende y de aún que todavía no logra entender su propia percepción del mundo, porque todavía le falta una gran vividez y también de la misma manera de enfrentarlo, de ponerse en su lugar, de que es un ser humano que está exigiendo entenderlo. Pero de la misma forma, pues el título dice, las vírgenes suicidas es como encontrar el encender y apagar, ¿no?, de la luz. En el mismo sentido lo puedo reflejar analógicamente y simbólicamente en este sentido de la vida, porque al no encontrarse un sentido y una razón a la edad de 13 años, nos da a comprender qué es lo que estaba pasando con las demás hermanas. Todo fue construido en estos contextos de los personajes, porque cuando empiezan a relatar la novela, ¿sí? Cico Columpo nos manda un saludo. Un saludote, Cico. Igual estamos aquí siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y esto es parte de los diálogos que llevamos en Cicuta de Oro. Continuando con esto, los personajes que empiezan a narrar todos son de una forma, como menciona Antonio, de una manera detectivesca, porque de tal sentido es la atracción que empiezan a investigar alrededor de los sucesos que van ocurriendo poco a poco. Nada más que dentro de la novela, pues se supone el personaje, llegando a una edad ya madura, empieza a relatar de todos los sucesos dentro de la novela. Prácticamente en este recorrido, si bien mencionábamos hace unos momentos, en este recorrido, ahora sí, las hermanas Lisbon no tienen una participación dentro de la novela, simplemente son relatadas a partir de la visión que tienen estos personajes, quienes son, pues yo los considero como los Virgilios, así como dentro de la Divina Comedia, Virgilio, que justamente ayuda a, ¿cómo se llama este personaje?
que ayuda a este personaje justamente a llevarlo al inframundo. Así son estos pequeños Virgilios que nos van contando la historia de cómo sucedió justamente el suicidio de las hermanas Lisbon, explicando todos los parámetros desde lo que fue la hermana menor hasta prácticamente en el momento en donde hay una comunicación entre ellos. Si bien posterior a este suceso del intento fallido del suicidio de Cecilia Lisbon, comienzan esta situación de los padres de preocuparse, de llegar a comentar qué es lo que sucede. Entonces prácticamente por cuestiones les comienzan a hacer una fiesta entre todos los amigos y vecinos, y en ese momento Cecilia comienza a sentirse más abstraída de lo que es esta parte, ¿no? de la realidad. Entonces justamente ocurre esa escena que en lo personal a mí me llama mucho la atención, y tanto en la película es muy interesante porque está cargado con este dramatismo, y en el libro lo explica de una manera muy interesante, en el sentido de que te va describiendo prácticamente los últimos suspiros de Cecilia, que se avienta hacia una verja que es una reja de púas Y cae ensartada. que se ensarta prácticamente. Entonces De la basura. de la basura. Entonces prácticamente ahí van describiendo toda esa escena, ¿no? De cómo justamente está en sus últimos respiros, intentando sacarla, intentando rescatarla, y pues vaya, es una escena para mí que me llama mucho la atención. A partir de ese sentido, o a partir de esa situación, comienza justamente, ya viene la parte interesante en donde la misma sociedad o las mismas instituciones a las que iban las hermanas Lisbon comienzan a hacer todo ¿cómo decirlo? Empiezan a hacer todo una cacería acerca de la cuestión del suicidio. Es decir, si hablábamos o describíamos que justamente en el vecindario lo pintaban como un vecindario perfecto, donde no pasaba nada, donde todos los vecinos se saludaban, donde prácticamente podían dejar la puerta abierta en las noches y no había nada, no pasaba nada, no había peligro. Pasa lo del suicidio de Cecilia Lisbon y comienza a transformarse toda esta cuestión del vecindario, y comienza esta cacería acerca de la cuestión qué está pasando con la familia Lisbon. Si se supone que era una familia modelo, o como dicen dentro de la novela, si el señor no puede educar si no pudo educar a su hija que se suicidó, ¿cómo va a educar a sus otras hijas? En este gran caso que tenemos, que es una novela espectacular, igual es incitar a todos los que nos están viendo, igual promover esta parte de la lectura que nos libra Jeffrey Eugenides. Las vírgenes suicidas nos dan un tema controversial a lo que está pasando en nuestra época. La modernidad y la juventud está en un proceso totalmente cambiado a que el mismo hecho del suicidio sea tan perceptible en cualquier momento socialmente, y lo vivimos diariamente en las noticias, en los sucesos que se viven cotidianamente. Tan solo en el país de Japón, que es uno de los lugares donde sufren el mayor estrés y cansancio, donde hay un margen alto de suicidio. Si lo pasáramos en el contexto norteamericano, después de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y después también de los cambios que se dieron de la liberación sexual, y centrándonos en los años 70, la cuestión económica en que se estaba enfrentando Estados Unidos. Al tener familias modelos, dentro de la novela nos hablan de estos personajes. Hay que saber contextualizar dentro de los personajes principales que se centran, primeramente a los que se van como las voces mencionadas, que son de estos jóvenes proyectadas al hallazgo del suicidio de las vírgenes suicidas. Son dos personajes distintos en los contextos que estábamos manejando. Al igual, socialmente, que podríamos manejar los vecinos, toda la gente que vivía alrededor, también son observadores y cómplices dentro de estos sucesos, porque todo es una cuestión de lo que pasa dentro de la novela y cómo ellos mismos van pensando en que sucedieron las cosas. Pusiéramos a poner también al contexto de los padres, y también es uno de los sucesos, porque son dos personajes centrados, y eso lo vemos llevado en la actuación de la película que está dirigida por Sofía Coppola, donde el padre y la madre son dos escenas importantes dentro del contexto de las vírgenes suicidas. Si todo esto lo empezábamos a manejar y proyectarlo, ¿qué es lo que está pasando socialmente en la actualidad? Yo quiero adentrarme a este campo, porque dentro de los reflejos de los adolescentes, creo que es una novela que puede interesar, que puede adentrar y que puede comprender muchos sucesos que están pasando
en la modernidad. De cierta manera, esta parte de la adolescencia, si bien le comentábamos, la adolescencia es una etapa complicada, es una etapa en donde prácticamente la palabra lo dice, adolecer, en donde justamente el individuo pasa esta serie de duelos, en donde justamente es el puente en donde deja de ser niño para comenzar a ser adulto. Y claro, prácticamente, ¿quién no sufrió en la adolescencia? ¿Quién no amanecía con días en donde no sé lo que estoy sintiendo y ya me estoy poniendo a llorar, o no sé por qué estoy enojado y ya empiezo a odiar a todo el mundo? Porque es justamente este crecimiento tanto hormonal, emocional, psicológico. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente los adolescentes, y no es por hablar mal de ellos, son una esfera prácticamente de emociones que todavía no tienen una definición. Entonces, anudando con esta cuestión de la adolescencia y la importancia que hay que tener con estos adolescentes, es que prácticamente es un reflejo con la novela, y tanto la película es un reflejo acerca de qué es lo que se debe de actuar de manera correcta con la crianza de los adolescentes. Porque si bien vemos, la pregunta sería, ¿qué pasó con las hermanas Lisbon? Hay un montón de investigaciones, de tesis, de análisis que hablan sobre el suicidio, hasta incluso hablan de que eso es una parte que andaba buscando, no lo encontré, pero hay una investigación que hablan que la depresión que sufrían las hermanas era una cuestión genética por la madre. Entonces, hay muchas propuestas que hablan sobre esa novela, y que de cierta manera, si lo trastocamos en nuestra actualidad, la adolescencia sigue siendo, a pesar de que estamos en una época posmoderna, todavía sigue siendo una etapa complicada para estos personajes que mencionaba. Llegan a justamente un puente entre el abandono de la niñez y el puente para llegar a ser un adulto. Entonces prácticamente es esta parte complicada de lo que sucede del desarrollo adolescente, ¿no? Entonces el autor principalmente comienza a relatar la complejidad adolescente que se vivía en aquella época. Hay muchas entrevistas que le hacen a Jeffrey Eugenides sobre si la historia es un hecho basado en situaciones reales, y prácticamente no dice nada, nomás se limita a hablar que es una construcción. Sin embargo, es evidente que es una forma de que él vivió acerca de su infancia, porque hay una nota muy interesante en donde él le tocó ver cómo se suicidaba una chava que le gustaba, y le llamó la atención, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? A pesar de que vivía en un buen hogar, tenía todo, se suicida, ¿no? Entonces va manejando dentro de la novela esas aristas que llaman la atención y van siendo toda una información. Imaginemos que es una novela romántica, por decirlo de esta manera, pero también es una novela detectivesca, porque a partir de ciertas piezas, los jóvenes, estos Virgilios que yo les llamo, van construyendo la historia a través de retazos, de experiencias, de recuerdos, de fotografías, de diarios que robaban o llegaron a robar estos jóvenes de las casas. Incluso hay una escena muy interesante dentro de la película, y también lo describen en el libro, que uno de los jóvenes interesados entró al baño de las hermanas Lisbon y ve un tampón sangrado, y en vez de verlo como algo asqueroso, lo veía como una obra de arte, porque para ellos las hermanas Lisbon prácticamente eran como sus diosas, eran esas personas que no podían tocar, que nada más las observaban, las veían y creían, bueno, ¿quiénes son? No deberían de estar aquí, ¿no? Entonces esta situación, tanto en el libro como en la película, van recolectando piezas para armar la historia. Y es una historia que los va siguiendo durante años. Al final del libro hay una parte muy interesante que menciona que a pesar de haber pasado 25 años, en donde ellos ya están panzones, casados, sin pelo, siguen recordando a las hermanas Lisbon y no comprenden la soledad que tenían, y que pudieron de cierta manera hacer algo para ayudarlas, ¿no? Sí, quiero entrar porque en esta parte, ya entrando en una cuestión de análisis, que ya hemos dado una sinopsis de qué es lo que trata el libro, una gran referencia, digamos que son los puntos de la trama, pero va más allá de los comportamientos de los personajes, sino dando la lectura a cada parte de los párrafos que vienen dentro del libro, nos va extendiendo poco a poco la complejidad de lo que es el adolescente. Comprender las etapas de lo que también es la depresión, la ansiedad y todo lo que pasa alrededor de nosotros,
nos pueden evocar a tomar esta decisión. En el libro tan solo Cecilia, cuando tan solo de 13 años, nos habla de qué tan profundo, de una manera filosófica, ella tiene la percepción de la vida. Entonces, sentirse limitada con toda esta expansión y dentro también de alguna manera una marginación de los padres, porque también la construcción que se estaba llevando dentro de la casa, como lo hemos mencionado, que a pesar de lo que todos querían que era una casa pues preferente, que tenía una construcción correcta, a final de cuentas llevaron pues un caos totalmente dentro de la familia. Y siento que en esta parte que nos lleva el libro, el primer personaje que lleva a tomar el suicidio es el detonante fuerte para desencadenar todos los comportamientos de las hermanas, porque al querer compensar este dolor y este sufrimiento, llegan a un extremo de hacer una cuestión colectiva de los sucesos de cada una después de la muerte, que ellas se empiezan a tomar de esta serie continua de los suicidios que tienen las demás hermanas, y nos hablan de una temática también del pensamiento de la mujer. Y esto es donde deberíamos adentrarnos a analizar con más calma y con mayor profundidad, porque al tomarlo la directora, que al momento de llevarlo a la película, al ser también con un sentido de percepción de mujer, maneja muy bien las características visuales y fotográficas dentro de las escenas. Y podríamos mencionar que todo dentro de una cámara que tiene la fotografía, al hacerlo movimiento, se vuelve cine. Y entonces todas estas capturas que nos dan los enfoques, que tal vez dentro de cada proyección de leer un libro, cada uno va a tener de una manera subjetiva esa imagen dentro de la cabeza, pero al capturarlo y llevarlo a una forma fílmica, nos da una visión más clara y precisa de comprender qué es lo que estaba pasando en el sentido de la mujer. Ahorita que mencionas esta parte de cómo estaban compensando las hermanas el suicidio de Cecilia, hay algo muy interesante y empecé a recordarlo, que quien de las 5 hermanas, por decirlo de esta manera, quien comienza a cobrar como que participación o empieza a salir a flote es esta Lux Lisbon, que de cierta manera a partir del suicidio prácticamente comienza a tener relaciones con otras personas, es decir, comienza esta compensación, como dice Rogelio, pero de una manera equívoca, intentar llenar ese vacío con relaciones sexuales, sí, ahora sí, fuera relaciones sexuales en un sentido sin protección, sin consentimiento, prácticamente era lo que todavía lo intentaba mantenerse viva, porque a raíz del suicidio las hermanas ya no tenían un sentido, ya no había una forma de decir, órale, sigamos, ¿no? Entonces Lux comienza como que a tomar esta parte en un intento desesperado de volverse a sentir viva, comparada con sus demás hermanas. Posterior a esta parte, estos pequeños investigadores o estos enamorados que prácticamente vigilaban y cuidaban a las hermanas, comenzaron a tener una serie de comunicación, ¿no? Se mandaban mensajes por teléfono, prácticamente no había celular, pero marcaban por teléfono y se dedicaban canciones. Los enamorados dedicaban canciones y ellas respondían. Entonces estuvieron en esa pequeña situación epistolar de comunicación y todavía mantenían un sentido de esperanza. Llegó un punto en donde las hermanas Lisbon restantes y estos enamorados habían planeado fugarse, habían planeado salirse de la ciudad y vivir, pues ahora sí, de lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando llega el momento en donde se reúnen y dicen, bueno, ya tenemos el carro preparado, viene en la película, y lo describe también en la novela, se van dando cuenta que nada más la hermana Lux Lisbon los estaba esperando y les comenta, denme 5 minutos en lo que me fumo un cigarro. Pasan más de 10 minutos y no saben qué es lo que sucede. Entran a la casa y de repente, una de las escenas más interesantes en la película es que bajan justamente a donde fue la fiesta y encuentran, o más bien topan con los pies colgando de una de las hermanas. Cuando se dan cuenta, salen corriendo de forma desesperada y ven tirada a las otras 2 hermanas que prácticamente se suicidaron por pastillas, y finalmente Lux, que se suicidó prácticamente encerrada en un coche con el motor encendido. Entonces, prácticamente hablamos que
ya estaba predeterminado esto, ya estaba justamente puesto en marcha, y es lo que justamente en toda la parte del libro, si se animan a leerlo, y tanto en la película, es esta primicia que tienen los jóvenes. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué llegaron a esa parte? Pasan 25 años, vuelvo a mencionar, pasan 25 años y siguen con la misma incógnita, siguen preguntándose qué pasó con ellas, qué sucedió. Entonces esta analogía relacionada justamente con la parte adolescente, prácticamente la adolescencia, volvemos a repetir, es una etapa complicada de emociones y justamente cambios hormonales. Si bien no es decir y alarmar a las personas que nos están viendo que va a pasar con un adolescente, no, sino al contrario, hay que tener más que nada empatía por todo este suceso, porque vuelvo con esta pregunta, todos fuimos adolescentes, todos pasamos por esa etapa, y es chistoso porque de cierta manera los adultos dentro de la novela comenzaban a burlarse de esa parte, y hay una escena en la película que sí me molestó un poco, que es esta parte en donde ya los chavos ya un poco más grandes los invitan a una fiesta, y prácticamente un señor empieza a decir, tengo muchos problemas, me voy a suicidar, y pum, se avienta a la alberca, y se empiezan a reír la gente, las personas adultas, ¿no? Y para mí es un reflejo, esa escena para mí es un reflejo de justamente que a veces somos insensibles en la etapa de la adolescencia. Si bien nosotros pasamos por la adolescencia, llegamos a ser a veces en ocasiones insensibles con la etapa que están pasando los adolescentes que tenemos atrás de nosotros, ¿no? Entonces, de cierta manera, no es como decir tener lástima con los adolescentes, sino es justamente escucharlos y ver qué es lo que sucede, porque a veces unas palabras de apoyo o una pequeña plática puede hacer cambiar toda la situación negativa que tenga un adolescente. Vuelvo a centrarme en lo que pasa en la actualidad, o sea, quiero reflejarlo claramente para direccionar el libro, que es una obra en cuestiones personales que nos llevan a reflexionar y a pensar qué nos está sucediendo o qué estamos pasando dentro de nuestra ciudad o dentro de nuestra parte nacional. Si nos damos cuenta cuáles son las decisiones más comunes dentro de la investigación, y es algo acertado dentro de la novela, cuáles son los medios de suicidio que toman los jóvenes dentro de cortarse las venas, tomar pastillas, igual como el personaje que se llega a ahorcar, igual el otro personaje que se ahoga con el motor y el humo ingiriendo dentro del vehículo. Son las decisiones que toman en algún momento de la vida los jóvenes, y eso es lo que está pasando. Entonces, como lo ha mencionado el maestro Antonio, a veces escuchar a un joven es una de las mejores fortalezas que puede tener. Igual todos los sucesos, porque no solamente la decisión no puede pasar a un joven, sino nos puede pasar a todos, desde el más joven o más pequeño hasta la persona igual adulta. Y va también, no hay una diferencia sexual, o sea, no es porque solamente sean a mujeres o solamente sean a hombres, sino nos puede pasar a una manera emocional a todos. ¿Cuál es qué es lo que le quiero centrar con esto? Si alguna persona sufre o está pasando una parte de lo que es la ansiedad o la depresión, y todas las personas que tengamos amistades cercanas podemos escucharlos. ¿Cuáles son los primeros reflejos que puedes sufrir uno? Puede empezar con movimiento de las piernas, movimiento de las manos, morderse las uñas. Partes son detonantes de lo que es la ansiedad. De ahí el tabaquismo, el consumo de exceso del tabaco, igual es otro detonante que nos pueden reflejar qué es lo que está sucediendo. A lo mismo, el consumo del alcohol es otro detonante también de lo que puede pasar en una persona que está pasando por ansiedad o depresión. Igual el consumo de las drogas es otra de las características que muestran las personas que tienen ansiedad y depresión. A lo mismo, el uso de adicciones tóxicas como son las drogas, igual es otra forma de liberación y que nos centran a estas características, lo que es la ansiedad y la depresión. A lo mismo, el querer enfocar, el exceso de ejercicio también es otra cuestión de alarma. El consumo de exceso de la alimentación, igual que una persona que inmediatamente puede estar consumiendo alimento todo el día, o también
tener insomnio o exceso de estar acostado todo el día, que no tiene ganas de salir, que no quiere hacer nada, o tener actividades o tener relaciones sociales con las amistades o familiares y pasan todo el día acostado. Esos son los detonantes que puede presentar una persona que está pasando en una alerta en un punto rojo. A lo mismo que a otras personas, el tener contacto sexual, como el personaje de Lux, que está joven, empieza a tener un exceso de intimidad sexual con diferentes personas para compensar el dolor y sufrimiento que está pasando. Entonces, si lo estamos escuchando, nos están viendo ahorita, podemos tener alguna persona, amigos, amigas, familiares o personas cercanas que hasta a veces podemos decir, es que se le va a pasar, pues algo normal en él. Son igual, podemos poner atención en esos puntos porque podemos generar algo positivo en la construcción en lo que vivimos nosotros. Entonces, este reflejo mismo de lo que hemos estado mencionando a una perspectiva, ¿qué es lo que está sucediendo con la novela y con la película? ¿Qué es lo que podemos llevarlo nosotros con los jóvenes que están pasando ahorita la secundaria o la preparatoria en nuestra localidad? ¿Qué podríamos centrarnos nosotros para poder ayudarlos? En ese sentido, lo que podemos justamente proponer, ya sea en la cuestión como página o como Vanguardia Contracultural Cicuta de Oro, o también como ya psicólogos, la idea es justamente poder proporcionar herramientas y habilidades o espacios donde se puedan hablar sobre estos temas. Si bien en nuestra cultura occidental, tan solo el hecho de hablar de la muerte o tomar el tema del suicidio, son temas que todavía siguen siendo tabú. Entonces no son manejados de manera abierta y justamente todavía existe este estigma, de hablar sobre el suicidio, cuando realmente el suicidio, si bien si se habla del tema, no es para promover, porque hay un mito que si se habla del suicidio es de que se está promoviendo. Claro que no, sino que más que nada se hace una prevención, informar qué es lo que sucede. Ahora sí, dentro de la cuestión de la parte de la ideación suicida, existe todo este preámbulo, por decirlo de esta manera, que hablamos sobre depresión, sobre ansiedad. Entonces ya cuando una persona prácticamente sufre esta cuestión de un pensamiento suicida, que ya prácticamente ya ha pasado por la cuestión de la depresión, pero en una cuestión profunda, en donde justamente la persona cae en este síntoma que se le llama la anedonia, que es prácticamente la incapacidad de experimentar placer por las cosas, donde la persona ya no siente placer ni por el hecho de salir a platicar o a salir a caminar, en donde está prácticamente postrado en una zona de confort, prácticamente la persona está incapacitada. Entonces, si una persona muestra esas situaciones, ya es justamente comenzar a hacer una intervención. Vuelvo a lo mismo, no es malo hablar sobre el tema del suicidio, es sensible el tema porque así se ha estigmatizado, así se ha vuelto tabú, pero realmente el hecho de hablar del suicidio no quiere decir que va a pasar, sino que es justamente prevenir, porque muchas veces el hecho de que una persona sea escuchada, prácticamente, o de ofrecer un espacio en donde no se le juzgue, donde no se le critique, prácticamente al individuo le da esa seguridad, esa parte de seguridad y de confianza. Entonces, el hecho es justamente algo que todos podemos hacer, es crear redes de apoyo. Crear estas redes de apoyo, en el hecho de que, ¿sabes qué? Por ejemplo, Roger, me siento mal, te voy a marcar, no quiero que me digas nada, simplemente escucha. Desde ahí ya se puede justamente tener esa red de apoyo y es una invitación para todos los que nos están viendo. El hecho, todos tenemos situaciones complicadas y llegamos a experimentarlas, pero no es algo que sea para que se diga que hasta aquí quedamos, sino justamente es prevenir, poder tener esos canales de, por decirlo de esta manera, de escucha y de poder expresarse, porque seamos honestos, a veces no expresamos nuestras emociones, a veces no expresamos lo que sentimos, porque pues por la cuestión cultural, por la parte de familia, porque pensamos que eso nos hace vulnerables o débiles. El hecho es justamente, yo siempre lo digo, el hecho de llorar aminora mucho la situación. Si no puedes, te libera, el acto de llorar te libera de muchas cosas. Ahí estás moqueando, pero ya después te sientes más relajado, más tranquilo.
Entonces son técnicas que de cierta manera o son invitaciones para las personas que nos están viendo, si conocen a alguien, pues justamente crear esa red de apoyo, escucharlos principalmente. No es llegar a ese punto de decir, no, pues no tienes problemas o sucede algo, pues échale ganas, es lo que le puedes decir a una persona. Es un caso muy delicado. Cuando menciono que es delicado es porque culturalmente en nuestra localidad se vive este tabú muy grande de lo que sucede, y hay un índice muy alto que está sucediendo en la actualidad, y en este año se ha visto mucho en Papantla, un suceso de jóvenes, de cosas marcadas, que tal vez por temor y miedo de no encontrar a las personas indicadas que tengan la preparación para llevar este proceso, porque es un proceso personal, subjetivo, pero inmediatamente las familias es donde deben tener mayor atención en sus hijos, en sus nietos, en los sobrinos o en los familiares cercanos, porque estamos marcados dentro de esta generación que se está manipulando mucho lo que es el machismo. El hombre no puede llorar, el hombre no debe de hacer esto, el hombre no debe de hablar de sus sentimientos y emociones. Hay un error muy grande porque existe una frustración donde el desahogo más próximo es el alcohol, las drogas, el tabaco o el abuso de ejercicio o del sexo. Entonces es una manera equívoca porque no está comprendiendo realmente o está canalizando sus emociones. Al no realizarlos, que realmente es inclinarse a algo negativo, porque no trasciende a sentirse bien consigo mismo y con su entorno con el que vive. Por eso hay que poner atención. Manejamos este intermedio de lo que es el diálogo con este libro de las vírgenes suicidas para encaminar a una dirección nosotros como profesionistas, qué es lo que percibimos y qué es lo que estamos observando dentro de nuestro canal y nuestro espacio de lo que es Cicuta de Oro. Como lo ha manejado Antonio, el maestro Antonio, que es como crear una red de conexión con gente preparada para que se comunique, que haya una forma de atención, porque somos muy pocos los que realmente somos perceptibles al suceso actual. Entonces, de esta manera entramos a lo que está pasando en la adolescencia. Es llevar foros abiertos a jóvenes a las escuelas, tanto lo que es las secundarias y preparatorias, y también llegar a las universidades, porque el suceso de lo que es el suicidio o la depresión o la ansiedad no todos van a decir que no les ha pasado en algún momento de su vida, y claramente que todos lo pasamos, todos en algún momento entramos en este proceso sin saber en que estamos en ansiedad, porque la ansiedad ya lo empieza a denotar uno cuando lleva en un nivel grave, y es cuando empieza a entrar al campo de lo que es la cuestión de la depresión. Y de esta parte de lo que es la depresión, también lo que nos puede llevar a estos sucesos de decisiones es el proceso del duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una pareja, de una novia, la pérdida de un novio, la pérdida del rompimiento de un matrimonio, el fallecimiento de un familiar cercano, de todos estos sucesos o características que pueden llevar a esta parte de lo que es el duelo. Nosotros tenemos que comprender qué es lo que nos está pasando en lo particular para poder comprender a los otros que están a su alrededor. Queremos abarcar varias formas y características para mencionar que el espacio Cicuta de Oro abre esta gran oportunidad que siempre lo ha dispuesto el maestro Antonio Martica con sus alumnos, con sus compañeros, con sus colegas, llevando una gran diversidad de contextos y temas psicológicos. Carl Jung. La afirmación de Carl Jung. Una disculpa, es parte de estar vivos. Sí. Seguimos en sintonía, seguimos en todo. Fallas técnicas. Una pausa. Una pausa en breve, regresamos. No es cierto. Cicuta de Oro. Comerciales de nuestros patrocinadores. Cicuta de Oro, patrocinador. Escúchame, pues. Sigue viendo. Sí,
Sí. Y también aquí estamos viendo cómo está la transmisión. Saludos a todos. Son situaciones, fallas técnicas que llegan a suceder, esperemos ya no se vuelvan a repetir. Continuamos con esta parte, si bien retomando lo que mencionaba el maestro Rogelio. Pero antes, un saludo a todos los que nos están siguiendo, como siempre es un gran amor. Kuniki, Pamela, Zico Columpo y todas las personas que están conectadas, igual que nos siguen viendo. Muchas gracias por apoyarnos. También queremos mencionar este dato, que una disculpa por la ausencia de una semana, igual tuvimos actividades personales cada uno, entonces no pudimos estar con ustedes a través de lo que son las entrevistas y los diálogos de Cicuta de Oro. Así que otra vez bienvenidos, continuamos de rumbo este mes de diciembre con diferentes actividades y programadas con entrevistas que tenemos ya con varios maestros, psicólogos, psicólogas, periodistas y demás personajes que se encuentran en nuestra localidad. Igual entramos a la ciudad de Poza Rica. Vamos a adentrarnos muy poco también con la invitación que nos han hecho para estar con ellos y tenerlos en este espacio de lo que es Cicuta de Oro. Un saludo a todos y como siempre, si hay una voz femenina también con nosotros, la maestra que también nos está acompañando el día de hoy. Siempre están detrás de escena, tal vez muchos dirán que no están con nosotros, pero sí, Cicuta de Oro, hay detrás de escena, está el maestro Fernando, la maestra Julia Marlene, el maestro Víctor Ticante, todos están detrás de escena y siempre nos acompañan en este foro. El día de hoy es un tema muy preliminar por el maestro Antonio Malpica, que es psicólogo y quiere llevarlo a una profundidad tan externa y también interna para que todos sean bienvenidos, que estén en un proceso de duelo, en un proceso de ansiedad, en un proceso de depresión, o las personas que tengan problemas, situaciones sensibles, pueden comunicarse con nosotros y podemos llevar un proceso adecuado. Fuera de lo que es en esta sesión de lo que es Cicuta de Oro, simplemente son cuestiones privadas. Así que cualquier cosa, comuníquense con nosotros en la plataforma de Cicuta de Oro por vía Messenger. Cedo la palabra al psicólogo Antonio Malpica para seguir continuando con el tema de las vírgenes suicidas. En relación con todo esto que hablábamos, si bien la parte del libro no se enfoca en cierta forma de hablar y magnificar esta parte del tema del suicidio, sino que prácticamente es hacer conciencia sobre las situaciones que aparentemente pensamos que no suceden o que no pasan. Entonces, esta parte o esta característica o esta descripción que hace Jeffrey Eugenides acerca de las vírgenes suicidas no es meramente una cuestión para resaltar el tema del suicidio, como había dicho, sino es justamente poner en evidencia que en todo momento, en cualquier situación o en cualquier contexto, este tipo de eventualidades llegan a pasar, llegan a suceder. Entonces, esta descripción, si bien es un tanto romántica, ¿por qué es romántica? Porque los jóvenes que describen y arman esta historia, prácticamente son personas que se han enamorado de estas jóvenes, de estas hermanas Lisbon. Entonces se puede ver como un arco tanto romántico, descriptivo, existencial, donde hay preguntas, donde hay dudas acerca de las hermanas Lisbon. Entonces esta novela, que si bien fue la primera novela hecha por Jeffrey Eugenides y que prácticamente es una de las novelas que le llegó a generar muchos premios literarios prácticamente en la época de los 90. Entonces hablamos que es una novela contemporánea. Exacto. No de éxito, no podemos decir que sea de éxito, pero es una novela obligada y necesaria tanto para adolescentes como para uno mismo, porque nos va enseñando este recorrido acerca de la adolescencia y las situaciones complicadas que llegan a tener estos personajes. Si bien dentro de la psicología del adolescente encontramos actualmente temáticas positivas, no hay que dejar en cuenta las cuestiones negativas, porque es una conformación sobre una cuestión, digamos, desde mi construcción, del yin y del yang, lo bueno, lo malo, blanco y negro, prácticamente es una composición. No podemos excluir a una parte para entender a otra, sino que tiene que ser una parte conformada. Entonces, en este análisis que estamos haciendo, y ya para ir poco a poco cerrando, en este análisis, esta descripción, prácticamente es una invitación tanto para las personas que se animen a leer la novela,
que realmente es una novela muy interesante. Igual, si no les gusta leer, porque hay personas que no les gusta leer, está la película, y realmente la película es otra joyita que se los recomendamos demasiado. Entonces, en este sentido, la idea de esta presentación o este diálogo es hablar sobre la situación que se vive actualmente con la adolescencia y este tema que todavía sigue siendo tabú y que realmente no debería de ser. Prácticamente esa es la cuestión del suicidio y de la depresión. Son temas que deben de ser tomados en cuenta y que no se deben de prácticamente sobreestimar o sobrellevar, sino que deben de ser atendidos adecuadamente. Y si bien se ofrece este espacio con este espacio de Cicuta de Oro, vanguardia contracultural, se ofrece el espacio para poder hablar de estos temas. Si hay gente que está interesada sobre cuestiones ya más privadas, se puede hacer el contacto, o si quieren hacer un diálogo o un intercambio de ideas, adelante, estamos abiertos para esta situación. De mi parte, para cerrar, me gustaría terminar con esta frase o con este pequeño párrafo de la novela. Al final de cuentas, daba igual la edad que tuviesen, el que fueran tan jóvenes. Lo único que importaba era que las habíamos amado y que no nos habían oído cuando las llamábamos, que seguían sin oírnos ahora, aquí, arriba, en la casa del árbol, con nuestro escaso cabello y nuestra barriga, llamándolas para que salgan de aquellas habitaciones donde se habían quedado solas para siempre, solas en su suicidio, más profundo que la muerte, y en las que ya nunca encontraremos las piezas que podrían servir para volverlas a unir. Con esta parte termino mi participación. Les recomiendo mucho que vean la película, lean la novela y pues estamos abiertos para los temas que quisieran preguntar. Un gran, enorme saludo a todos los que nos ven. Pues, como lo ha dicho el maestro Antonio Malpica, siempre es un gran honor estar en este espacio con ustedes, que nos observan, que se toman su tiempo para escucharnos. Por favor, compartan esta información, es necesaria para todos los jóvenes, y no solamente los jóvenes, para todas las personas que necesitan esta fortaleza de llevar un proceso. También hacemos la invitación a todas las personas que quieran estar dentro de este foro, de ser escuchados, de hablar un tema o de abordar, igual pueden compartirnos, pueden escribirnos para tratar y agendar una fecha para estar con ustedes. Este foro es para todos, no es hermético, no es solamente para Cicuta de Oro, por así decirlo. Estamos con esta parte universal de lo que es el arte. Si necesitan ser escuchados, de ser mencionados, de ser transmitido, por favor comuníquense con nosotros y tocamos el tema que poco a poco podemos trascender con ustedes. Con gran amor y dedicación, somos Cicuta de Oro, vanguardia contra... vanguardia contra... También. Patrocinio. Con gran amor y dedicación a todos, un saludo enorme. Y pues próximamente en esta semana subiremos los otros carteles para las demás actividades que tenemos e entrevistas. Síganos en más de nuestras transmisiones y en la página Cicuta de Oro para que estén informados de las actividades y propuestas que tenemos para ustedes. Muchas gracias por esta hermosa velada y nos estamos viendo pronto. No nos dejen de seguir y ánimo.